¿Puede un solo día en el mar transformar el precio de la gasolina en tu ciudad y alterar la seguridad global? Aunque suene dramático, la respuesta es sí. El 23 de diciembre del año 2025 marcó un antes y un después en la economía y la geopolítica internacional. No fue simplemente un incidente aislado, sino una onda expansiva invisible que sacudió los cimientos de la seguridad y del comercio mundial. Un terremoto sin epicentro claro, pero con réplicas en los 5 continentes. Aquel amanecer, el mundo despertó a la noticia de que 4 gigantescos tanques petroleros británicos habían sido atacados en 2 de los puntos más estratégicos del planeta. Imagina la escena. 4 colosos flotantes, cada uno transportando decenas de miles de toneladas de combustible indispensable para el funcionamiento de Europa, sufren explosiones casi simultáneas en 2 lugares distintos y distantes: el Mar Rojo y el Estrecho de Hormuz. Son arterias vitales, auténticos cuellos de botella de la economía mundial. Las rutas marítimas allí transportan cerca del 40% del petróleo que se mueve cada día sobre el planeta. Esta doble ofensiva no era casualidad. Los ataques estaban perfectamente sincronizados, ejecutados con una precisión y coordinación que jamás se había visto en la historia marítima reciente. No se trató de un simple acto de piratería, ni de un sabotaje improvisado. Fue una operación quirúrgica, planeada al milímetro, que puso en jaque a los sistemas de defensa de varias potencias y expuso la vulnerabilidad de infraestructuras que, hasta entonces, parecían infranqueables. La clave de este ataque: drones marinos avanzados. No eran simples juguetes a control remoto. Eran máquinas dotadas de inteligencia artificial, capaces de navegar largas distancias de manera autónoma, sortear obstáculos y sistemas de detección, y finalmente, golpear con fuerza los puntos más débiles de los enormes petroleros. Piensa en ello. Pequeños artefactos, capaces de escabullirse bajo el agua, indetectables para los radares convencionales y con la capacidad de causar explosiones comparables a las de una mina naval. Pero lo más inquietante no era la tecnología en sí, sino quién estaba realmente detrás. Estos drones no fueron manejados por actores directos, ni por las Fuerzas Armadas de una nación reconocida. En realidad, fueron operados por grupos proxy, milicias respaldadas y entrenadas por potencias que buscan reescribir las reglas del orden global, sin exponerse directamente. El uso de terceros permite a los estados mantener la negación plausible y evitar represalias abiertas, un truco diplomático que se ha vuelto cada vez más común en la era moderna. La reacción de los mercados fue fulminante. En cuestión de horas, los precios del petróleo y de los seguros marítimos se dispararon en todo el planeta. Las aseguradoras, temiendo nuevos ataques, elevaron sus tarifas de cobertura en más del 70%. Los mercados de futuros entraron en pánico y millones de personas, sin siquiera saberlo, sintieron el golpe en sus bolsillos. El costo de la energía, el transporte de bienes, la estabilidad de empleos y empresas, todo quedó en jaque por una acción que, apenas días antes, parecía imposible. Aquí es donde la historia se conecta directamente contigo. Ignorar lo que ocurrió no es una opción. Si lo haces, podrías terminar pagando mucho más por cada litro de gasolina, por la luz de tu casa, o incluso podrías ver cómo se esfuman oportunidades laborales mientras la economía se ajusta a este nuevo y peligroso escenario. La seguridad energética, la confianza en las rutas comerciales y el futuro de la estabilidad mundial están en juego, y sus efectos ya tocan tu vida cotidiana, aunque no lo notes de inmediato. Entonces, la pregunta real es: ¿cómo llegamos a este punto crítico y por qué Europa, junto al resto del mundo, enfrenta ahora una encrucijada histórica? Para responder, es necesario desentrañar los orígenes y motivaciones de este ataque y analizar el contexto internacional que preparó el terreno para semejante tormenta perfecta. Para entender el origen de esta crisis, primero debemos mirar quiénes movieron realmente las piezas y qué motivó el ataque. El contexto internacional y las tensiones previas prepararon el terreno para una tormenta perfecta. No se trató de un accidente ni de un hecho aislado. El 23 de diciembre del año 2025, la tecnología, la política y la geografía
se alinearon en una tormenta perfecta que sacudió los cimientos de la seguridad marítima mundial. Ese día, 4 petroleros británicos fueron atacados casi simultáneamente por drones marinos. 2 de ellos sufrieron embestidas en el Mar Rojo, los otros 2 en el Estrecho de Hormuz. Ambas zonas, separadas por más de 1000 kilómetros, son arterias esenciales para el flujo global de energía. Contextualicemos. Por el Mar Rojo y el Estrecho de Hormuz circula casi la mitad del petróleo que alimenta a Europa y Asia. Son rutas tan críticas que, durante décadas, han sido objeto de vigilancia constante por parte de potencias militares y empresas privadas de seguridad. La sincronización de los ataques fue impecable. Los drones impactaron con precisión quirúrgica, provocando explosiones e incendios que iluminaron la noche sobre las aguas. Las imágenes aéreas mostraban columnas de humo negro elevándose a cientos de metros, y decenas de botes de rescate luchando por contener los daños. Aunque no hubo víctimas mortales gracias a la rápida acción de las tripulaciones y los servicios de emergencia, los daños materiales sumaron cientos de millones de dólares, golpeando a las navieras y, en cadena, a todo el sistema de suministro energético mundial. La reacción de los mercados fue instantánea. Las primas de seguros para cruzar estas rutas se dispararon más del 70% en cuestión de horas. Los precios de la energía en Europa subieron, alimentando la inflación y sembrando inquietud tanto en los consumidores como en los gobiernos. Este efecto dominó recuerda a otros episodios históricos, como la crisis del Canal de Suez en el año 1956, cuando un solo evento paralizó el comercio marítimo y disparó los precios del petróleo en todo el mundo. Aquella vez, el cierre del Canal de Suez forzó a los barcos petroleros a rodear todo el continente africano, incrementando costos y tiempos de entrega de manera dramática. Hoy, los ataques con drones logran un efecto similar sin necesidad de bloquear físicamente una ruta. El grupo Houthi de Yemen se atribuyó los ataques. Alegaron que actuaban en represalia por acciones británicas en Medio Oriente. Sin embargo, la mayoría de los analistas internacionales se mostraron escépticos. ¿Cómo pudo una milicia local ejecutar una operación tan sofisticada y a tal distancia, sin acceso a tecnología de última generación y sin apoyo logístico externo? Los restos de los drones despejaron algunas dudas, pero abrieron otras nuevas. Los dispositivos recuperados estaban equipados con sistemas de navegación avanzados y explosivos, especialmente diseñados para atravesar el blindaje de los petroleros. La coordinación de ataques tan lejanos y precisos sugería la mano de un actor estatal, con recursos y conocimientos muy superiores a los de una milicia insurgente aislada. Para ponerlo en perspectiva, es como si un grupo de aficionados lograra hackear simultáneamente los sistemas de defensa de 2 bancos centrales en distintos continentes. El nivel de sofisticación supera con creces la capacidad habitual de grupos no estatales. Pronto, todas las miradas se dirigieron a Rusia. Expertos y servicios de inteligencia internacionales señalaron que Moscú pudo haber transferido tecnología y asesoría a los hutíes, como respuesta a ataques anteriores contra sus propios petroleros en el Mar Negro. En aquellos episodios, los drones enemigos también llevaban la firma de tecnología occidental, especialmente británica. Así, el ataque de diciembre reflejaba una escalada en el uso de la guerra tecnológica por intermediarios, una especie de ojo por ojo digital y marítimo, donde las viejas reglas de la guerra ya no aplican. Este patrón de respuesta espejo tiene precedentes históricos. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética rara vez se enfrentaron directamente, pero apoyaron a terceros en conflictos regionales: Corea, Vietnam, Afganistán, Angola. Sin embargo, lo que diferencia estos nuevos conflictos es la velocidad y el anonimato que permiten las tecnologías modernas. Un ataque puede planearse y ejecutarse en días, y la atribución puede diluirse entre múltiples actores y capas de delegación. Mientras los gobiernos debatían responsabilidades, una pregunta inquietante comenzó a tomar fuerza en los pasillos del poder. ¿Qué actor, o combinación de actores, podría estar orquestando el próximo gran golpe, y con qué objetivo oculto?
En la era de la ambigüedad, la guerra ya no ocurre cara a cara. Ahora, los combates se libran a distancia, entre sombras, en un tablero donde nadie asume la responsabilidad directa. El reciente ataque coordinado con drones marinos contra petroleros británicos es solo el ejemplo más visible de una tendencia que redefine las reglas del juego. Los conflictos se desplazan al terreno de la ambigüedad, donde las viejas normas pierden sentido. En este tablero peligroso, las potencias globales prefieren usar intermediarios para evitar un choque abierto. Pero cada capa de delegación añade incertidumbre, y esa niebla puede ocultar tanto la mano que mueve las piezas, como el riesgo de una escalada fuera de control. Lo sucedido en el Mar Rojo y el Estrecho de Hormuz es interpretado por expertos como una respuesta espejo a los sabotajes ocurridos meses atrás en el Mar Negro. Así, la violencia rebota de una región a otra, y los grupos proxies se convierten tanto en herramientas como en posibles detonantes de crisis mayores. La asimetría es brutal. Drones relativamente accesibles, algunos valorados en apenas cientos de miles de dólares, logran destruir petroleros que valen varios miles de millones. Esta tecnología, que hasta hace poco era exclusiva de grandes potencias militares, ahora está al alcance de actores no estatales, criminales o insurgentes. Imagina el impacto. Con una fracción del costo de un buque de guerra, un grupo pequeño puede paralizar el comercio global. Los sistemas de defensa naval y civil, diseñados durante la Guerra Fría para enfrentar amenazas convencionales, submarinos, misiles, flotillas enemigas, se ven desbordados por enjambres de drones o asaltos orquestados desde lejos. El Reino Unido, tradicional potencia marítima, enfrenta un dilema crítico. Responder con fuerza podría arrastrarlo a un conflicto mayor en Yemen, o con potencias como Irán o Rusia. Pero elegir la pasividad erosiona su autoridad, confianza y economía. Ejemplos históricos muestran los riesgos de la inacción. En 1982, la falta de respuesta internacional ante la invasión de las Islas Malvinas por Argentina puso en entredicho el prestigio militar británico, hasta que una operación militar masiva restauró el statu quo. Pero hoy, la respuesta militar directa puede tener consecuencias globales impredecibles. Mientras tanto, la atribución del ataque se disuelve en la ambigüedad diplomática. Las pruebas técnicas sugieren una posible implicación rusa, por el diseño de los drones y el patrón de represalia, pero sin evidencia directa, todo queda en el terreno de la negación plausible. Así, los autores intelectuales se escudan tras la confusión, y la comunidad internacional queda paralizada entre la cautela y la impotencia. La historia está llena de momentos donde la ambigüedad retarda la acción. Recuerda el ataque al acorazado Maine en 1898, que desató la guerra hispano-estadounidense en medio de dudas sobre los verdaderos responsables. Sin embargo, las consecuencias ya son tangibles. Las aseguradoras suben los precios de cobertura. Las empresas sufren pérdidas y retrasos. Los consumidores, en última instancia, pagan más por energía, alimentos y productos básicos. La reputación del Reino Unido como potencia marítima confiable tambalea. Si los países no adaptan urgentemente su diplomacia y sus defensas, la economía global y la estabilidad corren riesgos inéditos, con impactos que pueden sentirse en cualquier rincón del planeta. Mientras los gobiernos debaten cómo responder, las rutas comerciales siguen expuestas y los mercados temen nuevas sorpresas. El equilibrio global pende de un hilo, y cada decisión puede inclinar la balanza hacia la calma o el caos. Ejemplos recientes ilustran el peligro. En el año 2020, el simple encallamiento del portacontenedores Ever Given en el Canal de Suez bastó para interrumpir el comercio global por una semana, generando pérdidas de más de $10.000 millones diarios. Hoy fue el Mar Rojo. Mañana podría ser cualquier arteria vital del planeta. El Estrecho de Malaca, por ejemplo, es el paso obligado para la mayoría del comercio entre Asia y Europa. El Canal de Panamá conecta los océanos Atlántico y Pacífico. El de Gibraltar controla el acceso al Mediterráneo. Una decena de rutas concentra más del 80% del tráfico marítimo mundial,
y la seguridad en cada una de ellas es fundamental para la economía de todas las naciones. Lo ocurrido aquel 23 de diciembre no es un caso aislado ni exclusivo. Es un precedente peligroso. Puede inspirar a estados rivales o a grupos armados a copiar la táctica, expandiendo la amenaza hacia rutas tan críticas como el Estrecho de Malaca, el Canal de Panamá o el de Gibraltar. Lugares donde, hasta ahora, la seguridad parecía incuestionable. Ya existen antecedentes de ataques con drones en zonas portuarias de Arabia Saudita, y en el año 2021, un buque israelí sufrió un sabotaje similar en el Golfo de Omán. La economía global depende de apenas una decena de pasos marítimos estratégicos. Esta concentración convierte el sistema en una estructura mucho más frágil de lo que se pensaba. Un ataque puntual, incluso con recursos relativamente simples, puede desatar efectos dominó que alcanzan a millones de personas en los 5 continentes. A modo de ejemplo, la crisis petrolera de 1973, provocada por el embargo de la OPEP, demostró cómo una sola decisión política puede disparar los precios de la energía, provocar recesiones y cambiar la política internacional por décadas. Ya lo estamos viendo. La sola incertidumbre ha disparado los precios del petróleo, el gas y casi todos los bienes que viajan por mar. Y eso ocurre aunque todavía no haya una escasez física real. El miedo y la especulación amplifican cualquier incidente, recalculando seguros, rutas y costes en tiempo real. En la Bolsa de Londres, el día del ataque, el barril de petróleo subió más del 10% en pocas horas, un salto que no se veía desde las crisis de los años 70. La tecnología utilizada en estos ataques, como los drones marinos, ya no es exclusiva de grandes potencias. Es cada vez más accesible y barata. Hoy, basta con conocimientos técnicos y voluntad para provocar un caos global, elevando la probabilidad de que grupos criminales o incluso piratas modernos la usen donde menos se espere. La proliferación de manuales en línea, piezas impresas en 3 dimensiones y redes de tráfico internacional de componentes han facilitado la expansión de estas capacidades. Pero no solo la tecnología se difunde, la capacitación y el asesoramiento también cruzan fronteras. Hay evidencias crecientes de la presencia de instructores extranjeros e intermediarios que facilitan el acceso a este tipo de armamento en zonas de conflicto. Así, un grupo pequeño, con apoyo externo, puede inclinar la balanza en regiones enteras. En Siria, por ejemplo, la transferencia de tecnología de drones entre Irán y grupos aliados ha cambiado el equilibrio militar en varias ocasiones. Frente a este panorama, los organismos internacionales como la ONU parecen superados. Las reglas y tratados que rigen la seguridad marítima fueron diseñados para otro siglo, cuando las amenazas eran más evidentes y tradicionales. Ahora, la delegación de conflictos y el uso de tecnología autónoma dejan a estas instituciones sin herramientas efectivas de respuesta y prevención. Los debates en el Consejo de Seguridad suelen empantanarse en discusiones sobre atribución y soberanía, mientras los ataques continúan. Por eso, empresas y gobiernos ya están invirtiendo fortunas en seguridad, diseñando rutas alternativas y replanteando por completo sus cadenas logísticas. Pero nada de esto es gratis. Los costos terminan llegando al consumidor final, como tú y como yo, en forma de precios más altos y posibles desabastecimientos. El aumento en los costes logísticos puede traducirse en inflación, desempleo y menor crecimiento económico. Un ejemplo concreto. Tras los ataques, varias navieras desviaron sus buques por el Cabo de Buena Esperanza, aumentando los tiempos de entrega en más de 2 semanas y duplicando los costos de combustible. Ignorar la fragilidad actual del sistema marítimo es jugar con fuego. Si no se toman medidas, podríamos enfrentarnos a nuevas crisis económicas y de seguridad con alcance verdaderamente global. La historia está llena de advertencias. La crisis de los misiles en Cuba en 1962 casi lleva al mundo a una guerra nuclear por una combinación de desinformación, provocaciones y malos cálculos. Hoy, la combinación de tecnología autónoma y guerra delegada multiplica esos riesgos. Las lecciones del 23 de diciembre aún resuenan en los despachos de medio mundo. ¿Reaccionará el mundo a tiempo o solo después de la próxima gran sacudida?
La experiencia sugiere que las reformas suelen llegar tarde, tras sufrir las primeras consecuencias graves. Pero esta vez, el margen de maniobra puede ser aún menor. Adaptarse o quedar atrás. Solo quienes comprendan la nueva lógica de la seguridad sobrevivirán. El ataque coordinado con drones marinos contra los petroleros británicos demostró que las amenazas asimétricas no son una teoría, sino una urgencia. Ignorarlas tiene un precio. Ningún actor está a salvo de consecuencias devastadoras. Para las empresas, el mensaje es claro y directo. Diversificar rutas, invertir en monitoreo avanzado y actualizar seguros ya no es una cuestión de elección. Depender de una sola vía de transporte o de pólizas tradicionales es arriesgarse a pérdidas de miles de millones y a un daño reputacional casi irreparable. Un ejemplo ilustrativo. En 2023, la empresa Maersk perdió cientos de millones por un ciberataque que paralizó su sistema logístico global durante días. Hoy, la amenaza es aún más compleja. Los consumidores tampoco quedan exentos. Entramos en una era donde la volatilidad en los precios de la energía y los bienes esenciales será habitual, y los suministros podrán interrumpirse sin previo aviso. Ser conscientes de estos riesgos permite anticipar gastos y repensar hábitos de consumo, e incluso buscar alternativas más locales en momentos críticos. Por ejemplo, muchas familias europeas han comenzado a invertir en energías renovables y sistemas de almacenamiento doméstico para reducir su dependencia de la red global. Para los gobiernos, la prioridad es ineludible: reformar marcos legales obsoletos y robustecer alianzas internacionales. Las amenazas ya no distinguen fronteras ni pueden enfrentarse solo con fuerzas armadas convencionales. Es vital crear mecanismos ágiles de cooperación y compartir inteligencia en tiempo real para responder de inmediato ante incidentes. La experiencia de la OTAN tras los atentados del 11 de septiembre mostró cómo la alianza adaptó sus protocolos de respuesta rápida, algo imprescindible en el nuevo escenario. La innovación tecnológica se convierte en el eje central de la defensa. Sistemas de alerta temprana, defensas activas contra drones y plataformas interoperables de monitoreo son nuevas necesidades, no lujos. Aquellos países y empresas que lideren en estos desarrollos tendrán una ventaja estratégica decisiva. Israel, por ejemplo, ha desarrollado sistemas de defensa aérea como el Domo de Hierro, que podrían adaptarse al entorno marítimo para proteger rutas comerciales. Sin embargo, la respuesta no puede limitarse a lo militar o lo técnico. Para romper los ciclos de escalada, el diálogo y la diplomacia flexible son imprescindibles. Abrir canales de comunicación, incluso con adversarios, puede evitar crisis aún mayores y allanar el camino a soluciones negociadas bajo máxima tensión. En la crisis de los misiles en Cuba, la existencia de un canal secreto entre Washington y Moscú evitó la catástrofe. Hoy, la comunicación directa puede ser la diferencia entre la contención y el desastre. La seguridad del presente ya no depende solo del poder militar clásico, sino de la capacidad de adaptación táctica y tecnológica. Seguir anclados en viejas reglas es aceptar perder competitividad, seguridad financiera y estabilidad política. La historia premia a quienes se anticipan, no a quienes reaccionan tarde. ¿Estamos preparados, tú y el mundo, para enfrentar este nuevo escenario? La respuesta no es sencilla. Implica reformas profundas, inversiones inteligentes y, sobre todo, una mentalidad flexible y colaborativa. La sociedad civil también tiene un papel: exigir transparencia, informarse y participar en debates sobre seguridad y economía. El futuro se decide en la capacidad de anticipar y responder a amenazas inesperadas. La siguiente ola de desafíos podría estar más cerca de lo que imaginamos. Y cuando llegue, solo quienes hayan aprendido las lecciones del pasado estarán listos para liderar la respuesta. El futuro de la seguridad y la economía mundial ya está reescrito. ¿Cómo piensas responder tú? No es una pregunta retórica. Es la invitación a informarte, planificar y actuar. El 23 de diciembre de 2025 no fue simplemente otro día en la historia marítima. Fue el comienzo de una era en la que la tecnología accesible y la guerra delegada
pueden sacudir el equilibrio global en cuestión de horas. Ahora, cualquier grupo con recursos relativamente modestos puede desafiar a las superpotencias, romper las reglas vigentes y desestabilizar mercados enteros. Ya no hay refugio seguro para quienes confían solo en su poder económico o militar. La vulnerabilidad se ha vuelto universal. Es el mismo fenómeno que permitió a hackers rusos paralizar infraestructuras críticas en Europa Oriental con simples ataques digitales, o a cárteles mexicanos usar drones para atacar objetivos rivales dentro de su propio país. Los riesgos no son lejanos ni especulativos. El precio de la energía, la disponibilidad de productos y la estabilidad de países y empresas pueden cambiar radicalmente de un día para otro. Todos, como consumidores, trabajadores o inversores, estamos expuestos a los efectos de estas amenazas emergentes. En los próximos años, la diferencia entre prosperar o caer en la crisis dependerá de nuestra capacidad para comprender y adaptarnos rápidamente. Ignorar este cambio puede salir caro, desde el encarecimiento de lo esencial hasta la interrupción de servicios críticos y una sensación creciente de inseguridad en tu entorno. Por eso es vital informarse, cuestionar y anticiparse. No basta con observar desde lejos. Es necesario analizar cómo estas transformaciones impactan tu vida, tu trabajo y tu entorno. El conocimiento y la preparación serán tus mejores armas en un escenario donde la seguridad y la economía ya no dependen solo de fronteras o tratados, sino de la creatividad y la agilidad frente a nuevas amenazas. Este es el desafío de nuestro tiempo: aceptar que el tablero ha cambiado y que solo quienes se mantengan alerta y dispuestos a evolucionar podrán salir adelante en medio de la incertidumbre. No esperes a que la próxima crisis te sorprenda desprevenido. Investiga, comparte información y fortalece tu pensamiento crítico. El futuro ya llegó y exige respuestas a la altura del reto.